Buenas noches. El día de hoy hablaremos sobre la enfermedad laboral. Expondremos un caso y haremos toda la investigación de lo que sufre este trabajador. El día de hoy hablaremos de la enfermedad que desarrolla conocida como hipacusia. Información sobre el trabajador. Para ese ejemplo, la persona se llama Andrés Camilo Villabros, tiene una edad de 47 años, es operador de maquinaria. Andrés Valla trabaja en la construcción de grandes infraestructuras. Se encarga de operar maquinaria como excavadoras, retroexcavadoras, grúas y aplanadoras mecánicas y manuales. Esas máquinas emiten altos niveles de ruido durante las operaciones. Andrés ingresó a laborar el 29 de noviembre de 1997, lo que quiere decir que lleva 27 años de antigüedad en la compañía realizando las labores. Esa compañía se llama para el caso Ceramicol. Su actividad principal económica consiste en la construcción general y especializada de edificios y obras de ingeniería civil. Se construyen, se incluyen nuevas obras, reparación, adición y remodelación, la construcción de edificios prefabricados o estructuras en lugar. Como podemos ver en la línea de tiempo, Andrés ingresa a trabajar en 1997. Anteriormente, no había un decreto que fuera tan riguroso como el tema de la seguridad y la salud en el trabajo del país. Por ende, solamente hasta el 2009 se realiza la primera revisión asociada por síntomas de molestia auditiva. Para el año 2021 se realiza la detección de la enfermedad por pérdida de la audición progresiva. El agente que se cree causó la enfermedad, como lo dijimos ahorita, es el ruido. La exposición constante y a los altos niveles de ruido, más de 85 decibelios, durante su jornada laboral provocó la enfermedad en Andrés. Ese agente contaminante es común en trabajos de construcción y manufactura, donde el uso de la maquinaria pesada es frecuente, donde debido a retrasos en obras se generan constantemente horas extras de trabajo y en ocasiones se deja de lado el seguimiento al cuidado de los trabajadores para darle prioridad a la finalización del contrato. La información sobre los decibelios la podemos sacar de la resolución 0627 de abril de 2006, que establece las normas de nación de emisión de ruido y ruido ambiental de diferentes disposiciones. Al costado derecho observamos una medición de ruido, que habla de los niveles de ruido que podemos tolerar y el efecto que tienen estos en las personas. Mm, Vemos que es superior a los 55 decibelios, eh, es de un lugar tranquilo, una conversación, empieza a generarse poco a poco unas barritas que van creciendo y que van cambiando de color, haciendo de esa la interpretación del ruido en su máximo potencial. Vía de entrada del contaminante. Bueno, el ruido genera una enfermedad, pero necesitamos saber por dónde la generó. Esta ingresó por el sistema auditivo. El ruido no entra al cuerpo como otros contaminantes, pero tiene un impacto directo sobre el sistema auditivo. El, con- el contacto prolongado con niveles elevados de ruido puede dañar las células ciliadas del oído interno, causando pérdida auditiva progresiva, que se conoce como hipacusia. Esa pérdida no es reversible y puede avanzar hasta la sordera completa si no se toma acción a tiempo. El sistema auditivo es el conjunto de órganos que permiten a los seres vivos escuchar. Su función es transformar las ondas sonoras en impulsos eléctricos que el cerebro interpreta como sonidos, tal como lo vemos en la siguiente imagen. Vemos ahí las ondas ingresando al oído y es un sistema interno que es el que se encarga de transformar esas ondas en impulsos eléctricos que viajan al cerebro. Y ahí es donde se interpreta el sonido. Posibles causas de la enfermedad laboral que describimos. Exposición continua al ruido sin protección adecuada. A lo largo de su jornada, Andrés estuvo expuesto a niveles de ruido superiores a 85 decibelios, sin usar protección idónea auditiva, como tapones auriculares de cancelación del ruido. Los decibelios es la medida que se toma para medir el ruido. Falta de rotación de tareas. El trabajador pasó muchas horas al día operando maquinaria pesada, lo que no permitió disminuir la exposición al ruido. No se implementaron estrategias como la rotación de actividades para reducir la exposición. Ausencia de monitoreo en los niveles de ruido.
la empresa no realizó mediciones periódicas del nivel de ruido en el lugar de trabajo para garantizar que no se excedieran los límites permitidos por la legislación. Claro que para el tiempo que empezó todo ese tema de la enfermedad de Andrés, no se exigía tanto la norma como hoy. Por ende, muchas empresas omitían esas medidas de control para el cuidado de los trabajadores. El inadecuado cumplimiento de las normativas de seguridad, la empresa no cumplió con las regulaciones vigentes sobre seguridad y salud en el trabajo, especialmente aquellas relacionadas con los límites de exposición de ruido, la implementación de las medidas preventivas. Diagnóstico de la enfermedad laboral según el decreto 1477-2004. El decreto 1477 establece los criterios para clasificar las enfermedades laborales en Colombia y también brinda un listado de las principales actividades económicas que generan estas enfermedades. Para el diagnóstico de hoy, que es hipoacusia, es inducida por ruido y se clasifica dentro del H93.2 de acuerdo al decreto 1177 de 2014. Según el decreto, la hipoacusia es una enfermedad conocida como laboral cuando es causada por la exposición prolongada y continua a ruidos por encima de los 85 decibelios 8 horas al día. La clasificación, la hipoacusia es inducida por ruido, está incluida como una enfermedad profesional, de acuerdo a lo que concluimos del texto del artículo 3 del decreto, ya que está directamente relacionada con las condiciones de trabajo del empleado. Y Andrés vive en un lugar muy tranquilo y silencioso. No obstante, sus jornadas laborales, como mencionamos ahorita, eran de 8 horas y en muchas ocasiones generan horas extras. Para la investigación de la enfermedad laboral, según la legislación, tomamos como desarrollo la investigación, inspección del lugar de trabajo. Se realiza una revisión del entorno laboral para identificar las condiciones de exposición al ruido, el uso y la protección auditiva y las medidas de seguridad implementadas, como lo está el decreto 1032 de 2015, y que nos brinda muchas herramientas, la guía técnica 4512. Evaluación médica. El médico laboral realiza un diagnóstico detallado del estado de salud del trabajador, realizando pruebas auditivas y el grado perceptivo. Luego de la enfermedad detectada de Andrés, también se tomaron otras medidas dentro de la propia organización, como lo son los exámenes periódicos, que si bien estaban estipulados previamente en la norma, no eran tanto de control como se evidencia hoy por hoy en la eh, cumplimiento normativo. También se verifica si la empresa cumplió con la legislación sobre los niveles de ruido y las medidas preventivas, como la entrega de equipo de protección personal y la capacitación sobre los riesgos. Algunas de las normas que podemos considerar para llevar a cabo esta investigación son la resolución 0627 de abril de 2006, la resolución 01312 de 2019, el decreto 1078 de 2015 y la GT 45 de 2012, dadas que en conjunto nos brindan las herramientas básicas o necesarias para realizar la presente investigación. Pérdida de la capacidad laboral, PCL. La pérdida de la capacidad laboral, PCL, es el porcentaje de la capacidad de un trabajador que pierde debido a la enfermedad laboral y es un concepto clave en el proceso de compensación. En el caso de Andrés, el PSL puede ser parcial y permanente y la pérdida auditiva es significativa. Mencionamos anteriormente, es progresiva y no tiene reversa. Dependiendo de la gravedad de la hipoacusia, el trabajador podría no ser apto para operar maquinaria pesada, lo que afectaría su desempeño laboral. La evaluación de la PCL es realizada por un perito médico laboral. La PCL determina mediante una valoración funcional del trabajador que incluye pruebas de audición y la evaluación del impacto de la enfermedad en sus capacidades para realizar su trabajo. Si se determina que la pérdida de capacidad es significativa, el trabajador puede recibir una indemnización económica por parte de la ARL o la empresa, de acuerdo con la legislación vigente. Cuando la pérdida de la capacidad laboral se encuentra entre el 5 y el 49.99%, se le llama incapacidad permanente parcial y las ARL pagan una indemnización.
Cuando la pérdida de la capacidad laboral es igual o mayor al 50%, se denomina invalidez y las aseguradoras reconocerán una pensión. Ahora, veamos cómo llenar un formato puré. Existen muchos formatos hoy en día dependiendo de la administradora de riesgos laborales a la cual se está afiliado. Todas presentan en sí lo mismo. En la primera parte encontramos nombre de la EPS que lo tiene afiliado, la ARL y el administrador de fondo de pensión. Todo eso hay que identificarlo. Cada ítem tiene un código. La ARL tiene un código, la EPS tiene un código y el seguro también tiene. La primera parte que se debe diligenciar de estos formatos comprende con información relacionada al empleador, tanto el tipo de vínculo que tiene, la actividad económica a la cual pertenece la empresa, el nombre de la razón, el correo, la dirección, el departamento, municipio, entre otras. La segunda parte, esa, comprende información asociada al trabajador que presenta la enfermedad laboral, como los nombres, identificación, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, cargo dentro de la empresa, fecha de ingreso a la empresa, horarios, jornada laboral, entre otros. Esa varía dependiendo la administración de riesgo laboral que tenga. Información sobre la enfermedad. Como bien sabemos, cada enfermedad tiene un código. Una vez identificada, esa la debemos diligenciar aquí. Eso nos la da el médico de ocupación. La información sobre los factores de riesgo asociados a la enfermedad. Si las tenemos en ambas, en esa nos da la opción de sí o no, y nos explica que si es sí, debemos diligenciar información siguiente que tiene que ver con los factores de riesgo físico, químico, biológico, ergonómico, psicosocial y ambiental. Eh, el tiempo de exposición de la empresa y el tiempo de exposición del trabajador. La descripción de la actividad que desempeñaba el trabajador, información sobre las evaluaciones médicas ocupacionales que se realicen al trabajador, los monitoreos relacionados con la enfermedad, acciones ambientales, indicadores biológicos, estudio de puestos de trabajo, entre otros. Ya para finalizar, pues viene una parte que es de la firma del trabajador y todas las organizaciones eh, deben brindar la información para poder completar, dado que esto es un formato que se llena en cooperación con el colaborador. Acá, bueno, no me deja ver, pero por aquí tenía otra que era sobre era sobre el fondo de Colpatria. Acá vemos un informe de enfermedad laboral por Colpatria. Como apreciamos en el formato, se asocia información similar a la de Sura, que era la que teníamos anteriormente. Tiene que ver con la EPS, el Ministerio de Fondo de Pensión. Ya aquí aparece la ARL Colpatria con un código de identificación, la información inicial que tiene que ver con el empleador. Entonces, se le solicita mucha información al empleador, tanto de su empresa como de sí mismo. Viene la información de la persona que presenta el diagnóstico, seguimos con información de la enfermedad. Aquí pues hay varias casillas, en caso que sean varias enfermedades que pueda presentar el trabajador asociadas a la labor que realice, los factores de riesgo si se tienen o no, y los espacios para
poder diligenciarlos con el tiempo de exposición que se tuvo. Información sobre las evaluaciones médicas ocupacionales que se realizaba al trabajador, los monitoreos relacionados con las enfermedades y nuevamente nombre y apellido de la misma persona que diligenciaba el formato. Eso es todo. Espero sea de provecho para ustedes y un feliz resto de día.